Imagina que, por un instante, el mundo entero queda en silencio. Ningún sonido, ninguna voz, solo el latido de tu propio corazón. Y en ese silencio absoluto, surge una sensación familiar, esa sutil opresión en el pecho, el sudor frío, la vacilación que paraliza tu cuerpo. Es en ese momento que la timidez se revela, no como un defecto, sino como una presencia ancestral, profunda, casi sagrada. La timidez es el eco de algo olvidado, el murmullo del inconsciente que intenta decirnos que hay algo dentro de nosotros que aún no hemos aprendido a mirar. Carl Jung dijo que dentro de cada ser humano hay una sombra, una parte rechazada y desterrada que alberga todo lo que tememos ser. La timidez es uno de los aspectos más sutiles de esta sombra. No es cobardía ni debilidad, es el reflejo del alma en el espejo del mundo. La persona tímida no es alguien que no sabe cómo actuar, sino alguien que siente demasiado. Es alguien cuya alma percibe la mirada de los demás como una llama demasiado intensa para soportarla. Y es en este exceso de sensibilidad que se retrae, como si cada palabra fuera una confesión y cada gesto, un riesgo de desnudarse ante el juicio ajeno. Por lo tanto, la persona tímida vive entre dos mundos, el visible y el invisible. En el visible, habla poco, observa mucho y parece insignificante. En el invisible, dentro de su mente, un torbellino de pensamientos, escenarios y emociones se entrelaza como corrientes en un río subterráneo. Este flujo silencioso es el lenguaje del inconsciente, donde residen las imágenes eternas que Jung llamó arquetipos, fuerzas universales que han moldeado el comportamiento humano desde el principio de los tiempos. Entre ellos, la timidez se acerca al arquetipo del guardián del umbral, aquel que se interpone entre el héroe y el portal de lo desconocido. Es el miedo lo que impide el cruce, pero también una advertencia de que algo sagrado aguarda al otro lado. El alma tímida se encuentra ante una puerta simbólica. Cada mirada aterradora es un centinela, cada silencio incómodo una prueba. La persona tímida no se da cuenta, pero su incomodidad es un rito de paso, una iniciación velada. En la antigüedad, el aprendiz de mago no recibía conocimiento sin ser desafiado previamente por el miedo. Tenía que entrar solo en la cueva, enfrentarse a la oscuridad y descubrir que el monstruo que allí habitaba era, en realidad, parte de sí mismo. La timidez es esta cueva. Es el miedo a existir ante los demás, el terror a ser vistos con todas nuestras imperfecciones expuestas. Pero Jung nos recuerda, todo lo que negamos en nosotros mismos termina dominándonos. Al huir de la vergüenza, esta crece silenciosamente y se convierte en nuestra maestra. Por lo tanto, el primer paso no es luchar contra la timidez, sino escucharla. La persona tímida necesita comprender que su silencio no es vacío, es un lenguaje. Es el inconsciente hablando, pidiendo ser reconocido. Cuando sientes que se te cierra la garganta, no es solo ansiedad. Es tu inconsciente llamándote a tu interior, pidiéndote que dejes de fingir seguridad y aprendas a enfrentar tu miedo de frente. Porque dentro de ese miedo reside la verdad sobre quién eres realmente. Muchos creen que la timidez surge de la debilidad, pero en realidad, proviene de una excesiva conciencia. La persona tímida percibe demasiado, gestos, miradas, intenciones, silencios. Ve lo que otros no ven. Es como si estuviera condenada a sentir el peso de cada presencia, a anticipar cada rechazo. Esta sensibilidad es a la vez un don y una maldición. Es la misma fuerza que convierte al artista en creador, al sabio en observador y al visionario en solitario. La diferencia radica en lo que cada persona hace con esta energía. Para Jung, el alma humana es un campo de tensiones opuestas. Por un lado, el ego, que busca control, aprobación y seguridad. Por otro, el inconsciente, que desea expansión, riesgo y verdad. La timidez es el conflicto entre estos dos polos. Es el ego intentando proteger el cuerpo del dolor y el inconsciente intentando liberar el alma de su prisión. Esta batalla interna es antigua, tan antigua como la humanidad misma. Y cada persona que alguna vez ha sentido miedo de exponerse, cada voz que ha dudado antes de decir hola, está reviviendo el mismo drama arquetípico de hace miles de años. El miedo al rechazo que expulsó a Adán del paraíso. El mismo miedo que hizo dudar a Prometeo antes de robar el fuego a los dioses. La timidez es, por lo tanto, un remanente de este fuego sagrado. Surge de la conciencia de que ser visto también implica ser vulnerable. Es el precio que pagamos por tener un yo. Los animales no son tímidos por falta de autoconciencia. Solo los humanos, al percibirse como individuos separados, experimentan la incomodidad de ser observados. Es en este momento que nace el yo, y con él, la sombra. Pero ¿y si la timidez no fuera un enemigo al que vencer, sino un maestro al que comprender? ¿Y si existiera para enseñarnos que la verdadera valentía no consiste en hablar sin miedo, sino en permanecer fieles incluso cuando el miedo nos defiende?
Cuando John exploraba los sueños de sus pacientes, observó que el inconsciente se expresaba mediante símbolos, animales, casas, océanos, espejos. Estos símbolos eran los intentos del alma por comunicar verdades que la mente racional no podía traducir. La timidez, vista desde esta perspectiva, es un símbolo viviente. Representa el momento en que el inconsciente se acerca a la conciencia, pero el ego aún no está listo para recibirla. Es el momento en que el héroe mira al dragón y duda. Esta vacilación es necesaria. El miedo es el puente entre lo que eres y lo que puedes ser. Sin él, no hay crecimiento. John lo llamó el proceso de individuación, el camino por el cual el individuo se completa, integrando todas sus partes, luz y sombra, coraje y debilidad, razón e instinto. La persona tímida se encuentra al comienzo de este camino. Aún se acobarda ante su propia sombra, sin darse cuenta de que ésta contiene la clave de su liberación. ¿Pero qué es exactamente lo que la timidez quiere mostrarte? Quizás que te has escondido demasiado tiempo tras una imagen ideal, que te has pasado la vida intentando ser aceptado, cuando en realidad necesitabas ser auténtico, que te has acostumbrado a sobrevivir, cuando deberías estar aprendiendo a vivir. La timidez refleja el momento en que el alma se da cuenta de que ya no puede permanecer invisible. Y por eso duele, porque crecer duele. Cada vez que intentas hablar y no puedes, tu inconsciente te empuja a salir de tu caparazón. Quiere que renazcas, no como alguien sin miedo, sino como alguien que ha aprendido a bailar con él. La timidez es el nacimiento del alma. Es el intervalo entre lo que fuiste y lo que aún no sabes que eres. Y cada nacimiento es a la vez hermoso y doloroso. Tu cuerpo tiembla, tu corazón se acelera, el sudor gotea, y algo dentro de ti quiere rendirse. Pero John advirtió, la resistencia al cambio es señal de que la transformación ha comenzado. Así que cuando te arda la cara y te tiembla la voz, recuerda, lo que ocurre no es vergüenza, es alquimia. Es el alma reorganizándose, disolviendo lo viejo para dar paso a lo nuevo. La timidez es el proceso químico de la transformación interior. Hay quienes pasan toda su vida huyendo de él, intentando curarlo como si fuera una enfermedad. Pero lo que la persona tímida necesita no es una cura, sino escuchar. Necesita comprender que su miedo es el lenguaje simbólico de algo más profundo, el deseo de conexión. Porque, en el fondo, toda persona tímida quiere ser vista, pero teme no ser aceptada. Y es precisamente en esta paradoja donde reside el sentido del viaje. El alma humana se nutre de los opuestos. La persona tímida vive entre el impulso de esconderse y la necesidad de ser reconocida. Y es en el equilibrio entre estos extremos donde surge la verdadera presencia. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de continuar, incluso cuando tiembla. Así que, cuando sientas ganas de retirarte, no corras. Observa. Respira. Deja que el miedo se presente, míralo a los ojos y pregúntale qué quiere enseñarte. Porque cada vez que lo haces, el inconsciente se ilumina un poco más, y lo que antes era una sombra comienza a revelarse como fuerza. La timidez es la primera puerta a la conciencia. Es el comienzo del viaje para quienes desean alcanzar la plenitud. Es el momento en que el yo se da cuenta de que está incompleto y comienza a buscar lo que falta. Y esta búsqueda, por dolorosa que parezca, es lo que nos hace humanos. Así que, la próxima vez que te sientas tímido, recuerda a John, la luz solo emerge cuando miramos hacia la oscuridad. Lo que llamas timidez puede ser en realidad la llamada de tu alma al despertar. Y quizás, en el fondo, esta sea la invitación más importante de tu vida, convertirte en quien realmente eres. La persona tímida que se atreve a mirar hacia adentro emprende uno de los viajes más antiguos de la humanidad, el viaje hacia el inconsciente. Y es solo el primer paso. El más difícil, pero también el más hermoso. Porque a partir de entonces, todo cambia. El miedo empieza a hablar un nuevo idioma, y la vergüenza, antes enemiga, se convierte en guía. Y así, sin darse cuenta, el hombre que una vez temblaba ante la mirada ajena comienza a descubrir algo que el mundo entero había olvidado, que el verdadero coraje no reside en dominar a los demás, sino en comprenderse a uno mismo. Y es precisamente aquí, en ese momento de reconocimiento silencioso, que la sombra sonríe por primera vez. Porque sabe, el héroe por fin la ha visto. Y una nueva historia está a punto de comenzar. Hay momentos en la vida en que el silencio no es una elección, sino una consecuencia. La garganta se seca, los pensamientos se aceleran, el cuerpo tiembla, y el mundo entero parece observar. Esta es la escena invisible que se repite en los corazones de miles de personas cada día. En el café donde alguien duda antes de pedir lo que quiere. En el aula donde una respuesta se queda atrapada entre los labios. En la fiesta donde el cuerpo quiere bailar, pero el alma se encoge. Son pequeños momentos que revelan un drama profundo,
la lucha entre el miedo y el deseo de existir. Y es precisamente allí donde comienza el segundo acto de este viaje, el despertar del héroe interior. Carl Jung creía que cada persona lleva en su interior un conjunto de fuerzas arquetípicas, imágenes universales que moldean nuestra forma de actuar y sentir. Una de estas fuerzas es el arquetipo del héroe, la energía que nos impulsa a superar el miedo y encontrarle sentido a la vida. Pero el héroe no nace preparado. Nace tímido, indeciso e inseguro. La valentía es el fruto del camino, no el punto de partida. Por eso, cada persona que intenta superar la timidez responde, de hecho, a una vocación ancestral. ¿Has notado cómo la vida a veces parece provocarnos? Es como si algo invisible creara situaciones que nos obligan a actuar, incluso cuando todo nuestro interior clama por escapar. Es un encuentro donde necesitas hablar y no puedes retractarte. Una conversación que te obliga a expresar tus sentimientos. Una oportunidad que exige presencia. John lo llamó sincronicidad, eventos que parecen casuales, pero en realidad son mensajes simbólicos del inconsciente. Cada desafío que te enfrenta al miedo es una invitación del alma a crecer. Un hombre, por ejemplo, podría pasar años creyendo que su timidez es solo un rasgo personal, algo inmutable. Evita hablar en público, conocer gente nueva y se dice a sí mismo que nació así. Pero un día, por casualidad, alguien lo anima a intentar algo sencillo, expresar su opinión en una reunión, mirar a los ojos a alguien que admira. Y cuando lo hace, se da cuenta de que sobrevivió. No fue rechazado ni humillado. El mundo no se derrumbó. Algo en él cambia. Es pequeño, casi imperceptible, pero es el primer paso. El alma reconoce, es posible cruzar al otro lado. Jung decía que la vida nos pone repetidamente en las mismas situaciones hasta que aprendemos lo que intenta enseñarnos. Por lo tanto, la timidez tiende a repetirse como un ciclo. Cada vez que rehuyes una oportunidad, tu inconsciente registra el mensaje, el peligro ha ganado, y refuerza este patrón, creando un muro alrededor de tu ego. Pero cuando actúas, incluso temblando, incluso con incertidumbre, tu cerebro reescribe la historia. Tu inconsciente entiende, puedo con esto. Esta pequeña victoria se convierte en un símbolo. Pero hay algo más profundo oculto en la timidez. El miedo al rechazo es, en esencia, el miedo a perder el amor. Desde la infancia, aprendemos que la aceptación es supervivencia. Cuando un padre es demasiado crítico, cuando la escuela se burla, cuando se niega el amor, el alma aprende que mostrarse es peligroso. Así, el ego crea una máscara, el arquetipo de la persona, una versión socialmente aceptable de nosotros mismos. La persona nos protege, pero también nos aprisiona. Nos impide vivir con autenticidad. La persona tímida siente que el peso de su persona se resquebraja. Sabe que hay algo dentro de ella que necesita salir, pero teme que el mundo no acepte esta verdad. Es el mismo dilema que enfrenta todo héroe antes de emprender un viaje. Abandonar la seguridad de lo conocido y sumergirse en el caos de lo desconocido. La vida, sin embargo, no te pregunta si estás listo. Simplemente te empuja. Imagina a una mujer en un nuevo trabajo, rodeada de gente carismática y comunicativa. Observa, escucha, ríe en silencio y regresa a casa sintiéndose invisible. En el fondo, sabe que tiene algo que decir, pero el miedo a parecer inadecuada la silencia. Hasta que un día, durante una reunión, el jefe hace una pregunta y nadie responde. El silencio pesa. Y entonces, sin saber por qué, habla. Las palabras salen temblorosas, pero ciertas. Y por un breve instante, el tiempo parece detenerse. Todos la escuchan. Se da cuenta de que no ha muerto. El mundo no la ha devorado. Al contrario, la mirada de los demás, antes amenazante, ahora es de respeto. Este es el momento de la transición. El héroe interior despierta, aunque solo sea por unos segundos. El cuerpo aún siente miedo, pero el alma reconoce algo más grande, el poder de existir. Y así comienza la transformación. Pequeños gestos lo cambian todo. Una palabra, una mirada sostenida, un sí dado a lo que antes se evitaba. Son estas pequeñas victorias las que forjan el carácter, no los discursos grandilocuentes. Pero el camino no es lineal. A veces el héroe flaquea. El miedo regresa. La voz flaquea. La mente busca excusas. Es natural. John nos recordó que el inconsciente no se transforma por decreto, sino por experiencia. Lo nuevo toma tiempo para naturalizarse. Cada revés no es un fracaso, es una experiencia de aprendizaje. El héroe cae, pero sigue adelante. Y es precisamente en estas caídas que el alma se fortalece. En el fondo, la timidez esconde una dualidad. Por un lado, el profundo deseo de conexión, por otro, el miedo a perderse en esa conexión.
Es como si el alma temiera desaparecer en la mirada ajena. Por eso muchos prefieren el aislamiento. La soledad, aunque dolorosa, parece segura, pero tiene un alto precio: la pérdida de la espontaneidad, la presencia y la alegría. La persona tímida vive como observadora de su propia vida, siempre mirando desde fuera. Y es en este punto que Jung introduce una idea poderosa: el inconsciente siempre busca el equilibrio. Cuando una parte de nosotros se reprime, otra intenta compensarlo. Así, la timidez consciente puede generar impulsos inconscientes de autoafirmación. Una persona tímida puede soñar con gritar, volar o ser aplaudida. Estos son símbolos del ser, el centro de la psique, que intenta restaurar la plenitud. El inconsciente crea sueños para recordarle al ego que hay más vida en su interior de la que imagina. Pero ¿y si la timidez no es algo que eliminar, sino algo que integrar? ¿Y si, en lugar de luchar contra el miedo, el camino es comprenderlo? Jung dijo: lo que resiste, persiste. Cada vez que intentas reprimir la timidez, esta crece. Pero cuando la enfrentas con curiosidad, se disuelve. Porque la timidez no es el problema, sino el síntoma. El verdadero reto es mirar lo que hay debajo: la fragilidad, la culpa, el deseo de ser amado. Hay una escena común que ilustra esto mejor que cualquier teoría. Un joven camina por la calle y ve a alguien a quien admira. Quiere acercarse, pero su corazón se acelera. Imagina cada posible rechazo, cada no antes siquiera de abrir la boca. Se convence de que no vale la pena. Pasa de largo. De regreso, siente alivio, luego arrepentimiento. En el fondo, sabe que lo que le dolió no fue el rechazo, sino no haberlo intentado. El inconsciente registra este dolor silencioso. Y un día, quizás años después, regresa como un sueño, un recuerdo, una nueva oportunidad. La vida es generosa con quienes están dispuestos a intentarlo. Repite las lecciones hasta que se aprenden. Y así es como el héroe crece, no por la ausencia de miedo, sino por la capacidad de actuar a pesar de él. Esta es la verdadera valentía: seguir adelante incluso temblando. Jung veía la valentía no como una virtud heroica, sino como una reconciliación interior. Para él, el héroe no es quien vence al dragón, sino quien reconoce que el dragón forma parte de él. La timidez es este dragón. Ruge en la mente, susurra fracasos imaginarios, crea laberintos de duda. Pero cuando el hombre se acerca y lo enfrenta, se da cuenta de que el dragón no quiere destruirlo, sino protegerlo. Es el guardián de la puerta. Solo permite el paso a quienes están verdaderamente dispuestos a crecer. El despertar del héroe es el momento en que la persona tímida comprende que la batalla no es contra los demás, sino contra su propio miedo. El mundo exterior es solo un espejo de esta lucha interior. Cada interacción social, cada mirada, cada silencio incómodo es un campo simbólico donde el ego y el inconsciente chocan. Y, poco a poco, la persona comienza a comprender que la timidez no la define, sino que la desafía. Hay un momento decisivo en todo viaje, el momento en que el miedo pierde su poder. Esto no sucede de repente, sino gradualmente, como el amanecer. Primero viene la duda, luego la prueba, luego la risa. El cuerpo aún tiembla, pero el alma ya no se avergüenza. Es en ese momento que algo cambia para siempre. El héroe comprende que no hay valentía sin vulnerabilidad. Y comprende que, para liberarse, primero debe aceptar su propio cautiverio. La persona tímida que se atreve a actuar descubre una fuerza que desconocía. Cada palabra pronunciada se convierte en un acto de liberación. Cada gesto sincero, en un rito de paso. Y aunque nadie lo note, el inconsciente celebra, porque el héroe ha despertado. Pero todo despertar tiene consecuencias. Cuando el alma despierta, no vuelve fácilmente al sueño. La persona tímida empieza a ver el mundo con otros ojos. Las mismas situaciones que antes la paralizaban ahora parecen invitaciones. Y lo que antes era vergüenza se convierte en curiosidad. Hay algo misterioso en este proceso, algo que Jung llamó luminoso, una sensación de presencia, como si una fuerza invisible acompañara a la persona en su viaje. Esta fuerza es el ser, el centro espiritual de la psique. Es el punto de encuentro entre lo humano y lo divino. Es la que susurra, en silencio, que la vida no quiere que seamos perfectos, sino completos. Y ser completo significa aceptar todas las partes, incluida la sombra. La timidez, entonces, deja de ser un obstáculo y se convierte en un camino. El hombre que una vez se escondió ahora comprende que su miedo era solo una invitación del inconsciente a expandirse. Cada vez que se arriesga a ser visto, su alma se ilumina un poco más. Y es en este punto que el viaje toma un nuevo rumbo. Porque el héroe que despierta se da cuenta de que la verdadera batalla no reside en las palabras no dichas, sino en el silencio que la sustenta. La timidez, al ser comprendida, revela algo mayor,
el poder de transformar el miedo en presencia y el dolor en significado. Lo que antes era debilidad se convierte en un portal. Lo que antes era vergüenza se convierte en autoconocimiento. Y la persona tímida descubre que la vida no la invita a ser otra persona, sino a ser auténtica. Y así, paso a paso, el hombre que una vez se creyó pequeño empieza a caminar con una postura diferente. Su mirada se alza, su voz cobra fuerza, y en su interior crece una certeza. El miedo no ha desaparecido, pero ahora camina a su lado, ya no como enemigo, sino como guía. Y cuando el mundo vuelve a quedar en silencio por un instante, se da cuenta, el héroe interior ha despertado. Y la llamada que una vez lo atemorizó ahora lo atrae. Porque, en el fondo, comienza a comprender lo que Jung siempre quiso decir, que el destino del hombre no es huir de la oscuridad, sino atravesarla hasta encontrar la luz que siempre ha estado en su interior. Llega un momento, inevitable y silencioso, en el que los seres humanos sentimos el peso invisible de todo lo que hemos reprimido. No es una crisis repentina, sino una acumulación lenta, casi imperceptible. El corazón palpita con más fuerza en situaciones sencillas, la respiración entrecortada al estar con personas desconocidas, la mente inventando excusas antes de que el cuerpo siquiera actúe. Es incomodidad. La misma incomodidad que Carl Jung no veía como un enemigo, sino como una señal de que el alma ha comenzado a moverse. Ninguna transformación nace de la comodidad. La incomodidad es la llamada del inconsciente. Ha llegado la hora del cambio. La mente humana, tan orgullosa de su racionalidad, es al mismo tiempo profundamente reacia al cambio. Desde la antigüedad, el cerebro ha sido moldeado para evitar el dolor, la incertidumbre y el riesgo. Por eso la zona de confort parece tan acogedora, es el templo de la supervivencia. Pero Jung advirtió que vivir únicamente bajo el imperio del instinto es vivir a medias. Es como ser un barco que teme al mar y permanece eternamente anclado en el puerto. La incomodidad es el viento que sopla en las velas del espíritu. Hay una profunda ironía en esto. Todo lo que más deseamos está justo al otro lado de lo que más tememos. Y, sin embargo, nos pasamos la vida huyendo. Huyendo de conversaciones difíciles, decisiones necesarias, sentimientos incómodos. Pero ¿qué pasaría si, por un momento, dejáramos de huir? ¿Y si la incomodidad no fuera presagio de fracaso, sino la señal de que algo está a punto de florecer? La mayoría de la gente cree que el crecimiento personal es un proceso lineal, que simplemente comprender el miedo basta para superarlo. Jung discrepaba. Decía que el miedo es uno de los disfraces del inconsciente, un guardián del misterio. No desaparece al comprenderlo, se transforma al experimentarlo. La incomodidad es la puerta de entrada a esta transformación. Cuando la enfrentas, no como un enemigo, sino como una presencia, algo en tu interior se reorganiza. La psique es sabia. Crea caos para revelar lo que estaba latente. Imagina el momento antes de hablar en público, confesar un sentimiento, tomar una decisión que te cambiará la vida. Tu cuerpo reacciona como si estuviera a punto de enfrentarse a un depredador, sudor, temblores, palpitaciones. La ciencia lo llama la respuesta al estrés. Jung lo llamaría el grito de la sombra. El inconsciente envía energía, libido, en el sentido junguiano, a la superficie, y el ego, incapaz de contenerla, entra en pánico. Pero esta energía es vital. Es el combustible de la creación, la valentía y la individuación. ¿Y si la incomodidad fuera en realidad una forma de comunicación del alma? ¿Y si lo que llamas ansiedad fuera el inconsciente intentando llamar tu atención? Quizás el miedo que sientes no sea una advertencia de peligro, sino una llamada. Quizás cada latido acelerado sea el redoble de un tambor antiguo, marcando el inicio de un viaje interior. Jung veía la incomodidad como el momento en que la conciencia se acerca al inconsciente, y por ende a lo divino. Es un estado liminal, como si el alma se encontrara entre dos mundos, lo que sabe y lo que aún no comprende. Es en este umbral donde se encuentra el héroe junguiano. No es el guerrero invencible de las epopeyas modernas, sino el ser humano común que, temblando, decide dar el siguiente paso. ¿Pero por qué el ego teme tanto a lo desconocido? Porque lo desconocido representa la pérdida del control. Y el ego, por naturaleza, es controlador. Cree que necesita anticiparlo todo para sobrevivir. Pero el inconsciente no se mueve en línea recta. Es circular, simbólico, impredecible. Por lo tanto, cuando el inconsciente empieza a emerger, a través de la incomodidad, los sueños, las sincronicidades, el ego siente que pierde el equilibrio. Esta pérdida de control es aterradora, pero también necesaria. Es la disolución de la vieja identidad. ¿Cuántas veces has evitado algo simplemente por no saber qué pasaría después? ¿Cuántas oportunidades se perdieron en tu vacilación? La incomodidad es el puente entre lo conocido y lo posible. Pone a prueba tu fe, no la fe religiosa,
sino la fe en ti mismo, en tu capacidad para soportar la incertidumbre. Jung dijo que los seres humanos necesitan soportar la tensión de los opuestos para crecer. Es esta tensión, el conflicto entre el miedo y el deseo, la que impulsa la expansión de la conciencia. Hay una sutil belleza en sentir incomodidad. Demuestra que estás vivo. Un alma muerta no siente miedo, ni vergüenza, ni duda. La incomodidad es el pulso de la vida rompiendo las barreras de la mente. Es el ser, el centro de la psique, intentando manifestarse a través de la experiencia. Cuando algo en tu interior se contrae ante lo nuevo, es porque el ser se abre paso. Pero aquí hay un peligro. Si la incomodidad es el portal, el pánico es el abismo. La diferencia entre ambos reside en la conciencia. Cuando huyes de la incomodidad, esta se acumula hasta convertirse en una ansiedad paralizante. Cuando la enfrentas, se disuelve y se convierte en energía creativa. El secreto es el mismo que usaban los antiguos alquimistas: transformar el plomo en oro. Jung veía la psicología como una forma moderna de alquimia, y la incomodidad como el plomo del alma, pesado, oscuro, necesario. ¿Has notado alguna vez cómo, tras enfrentar algo que temías, tu cuerpo se relaja y tu mente se despeja? Es como si una parte ancestral de ti se hubiera liberado. La incomodidad, al ser abordada, no solo cambia la situación, sino que te transforma. Cada vez que decides actuar a pesar del miedo, tu inconsciente reconfigura tu mapa interno. Se forman nuevas conexiones, surgen nuevas perspectivas. El ego, antes frágil, se vuelve más maduro. Pero la incomodidad es traicionera. No te avisa cuando llega. A veces se disfraza de aburrimiento, procrastinación o impaciencia. Son síntomas de algo más profundo, el miedo a afrontar la propia verdad. ¿Cuántas veces te has distraído para no sentir? ¿Cuántas veces has llenado tu día de tareas para no escuchar lo que el silencio intentaba decir? ¿Y si la incomodidad fuera en realidad el nacimiento de una nueva versión de ti mismo? ¿Y si esta sensación de dislocación, de extrañeza, de incompetencia, fuera una señal de que tu alma está creciendo? Ningún nacimiento es dulce. Toda expansión conlleva dolor. El capullo es cómodo, pero la mariposa solo existe porque un día se rompió. Para Jung, la incomodidad es el equivalente psicológico del parto. La psique debe pasar por contracciones para dar a luz a la conciencia. Cuando soportas la incomodidad sin huir, algo en tu interior madura. Empiezas a distinguir entre el miedo real y la resistencia simbólica. Aprendes a estar presente. Y estar presente es el primer paso hacia la libertad. Mucha gente cree que controlar las emociones significa no sentirlas. Pero Jung veía el control como integración. No se trata de eliminar el miedo, sino de comprenderlo. Reconocer su función. Saber cuándo protege y cuándo aprisiona. El miedo, en su forma pura, es una fuerza vital. Alerta, guía y enseña. Es el miedo excesivo, el que nace de la represión, el que se vuelve destructivo. ¿Puedes sentir cuando el miedo te protege y cuando te paraliza? ¿Sientes cuando surge como un instinto y cuando como un recuerdo? Hay un punto en el que el miedo deja de ser real y se vuelve simbólico. Es el miedo a ser juzgado, a fracasar, a ser visto. Pero estos miedos no pertenecen al presente. Son ecos del pasado, fragmentos de la infancia que aún habitan en el inconsciente. Enfrentar la incomodidad, por lo tanto, significa revivir esos recuerdos silenciosos. Es mirar a la persona que llevas dentro y que una vez sintió vergüenza, humillación y rechazo. Es hablar con esa parte y decirle: ya está bien. Puedes confiar en mí. Esta reconciliación es la esencia de la sanación. El inconsciente no busca castigo, busca reconocimiento. Cuando aceptas tu dolor, la incomodidad se transforma en fortaleza. Pero la mente humana es astuta. Intenta negociar con el miedo, racionalizarlo y crear estrategias para evitar sentirlo. Y ahí es donde entra el inconsciente. Crea situaciones que te obligan a enfrentar lo que evitas. El destino, como dijo Jung, es lo que no comprendes de ti mismo. La incomodidad es la forma en que se manifiesta el destino. Es el impulso de la vida hacia la plenitud. ¿Qué pasaría si empezaras a agradecer la incomodidad en lugar de rechazarla? ¿Qué pasaría si, en lugar de preguntarte ¿por qué me pasa esto?, preguntaras ¿qué intenta enseñarme esto? Este simple cambio de perspectiva transforma el dolor en aprendizaje. La incomodidad deja de ser un castigo y se convierte en una iniciación. Hay personas que pasan años intentando evitar todo lo que las desafía y envejecen sin haber vivido plenamente. Y hay quienes, incluso temblando, dicen sí a lo desconocido. Estos son los que crecen, los que se transforman, los que iluminan el camino para otros. Jung creía que el verdadero sentido de la vida es convertirse en uno mismo. Pero para lograrlo, hay que pasar por la incomodidad del descubrimiento. El mundo moderno intenta adormecer este proceso. Creamos distracciones,
placeres instantáneos, atajos. Deseamos la paz, pero no el proceso que la conduce. Deseamos resultados, pero evitamos la confrontación interna. Pero el inconsciente no acepta atajos. Exige rendición. Por lo tanto, cuanto más huimos, más fuerte llama a la puerta. ¿Qué pasaría si cada vez que sintieras incomodidad, te recordaras: esta es mi alma creciendo? ¿Y si cada situación difícil fuera un mensaje simbólico, una oportunidad para demostrarte a ti mismo que puedes superarla? Jung decía que el alma habla a través de símbolos, no de palabras. La incomodidad es el símbolo de la transición. Anuncia el final de un ciclo y el comienzo de otro. Hay algo profundamente liberador en aceptar la incomodidad como parte del camino. Porque cuando dejas de luchar contra ella, el miedo pierde su poder. El cuerpo se relaja, la mente se expande y el alma empieza a respirar. Es como abrir las ventanas de una casa oscura que, durante años, creyó que no había luz afuera. Pero hay un secreto que pocos comprenden: la incomodidad nunca desaparece por completo. Cambia de forma. Con cada nuevo nivel de conciencia, regresa, sutilmente, disfrazada, como un recordatorio de que la evolución es eterna. Y esto no es un castigo, es movimiento. Es la vida que late en ti, pidiendo ser vivida con intensidad. Y si escuchas con atención, notarás algo curioso: la incomodidad siempre es más intensa en los momentos previos a un cambio importante. Es como el último aliento de lo viejo antes de dar paso a lo nuevo. Cuando el miedo parezca insoportable, recuerda que es solo el alma respirando más profundamente. Es en este momento, cuando todo en tu interior parece estar en conflicto, que la conciencia da un salto. La incomodidad es el preludio de la revelación. Y al atravesarla, comprendes lo que Jung quiso decir cuando dijo que el alma no busca el placer, busca el significado. Porque es en la incomodidad donde nace el significado. Y quizás este sea el mayor punto de inflexión de todos: descubrir que lo que más temías, el miedo, la vergüenza, la incomodidad, era en realidad el camino mismo. Y que, al aceptarlo, no pierdes nada. Todo lo contrario. Ganas todo lo que siempre fue tuyo, pero que estaba oculto tras aquello que más te asustaba. Hay un momento casi imperceptible en el que la mirada del otro se convierte en un espejo. Es el momento en que nos damos cuenta de que no estamos solos en el mundo, pero tampoco somos completamente libres en él. La timidez, que antes parecía una simple incomodidad interna, ahora adquiere una nueva forma: el reflejo de la mirada de otra persona. Paul Jung dijo que el otro es siempre el espejo de nuestro inconsciente. Lo que amamos o rechazamos en él es, de hecho, lo que amamos o rechazamos en nosotros mismos. La timidez, en este contexto, deja de ser una mera reacción social. Se convierte en un espejo psicológico que revela partes de nosotros mismos que no queremos ver. Cuando apartamos la mirada, no huimos de la persona que tenemos delante, sino de nuestro propio reflejo. Imagina entrar en una habitación llena de desconocidos. Las voces se entremezclan, la risa parece más fuerte de lo que debería ser y, de repente, la mera idea de ser observado despierta una sensación de vulnerabilidad casi física. Tu corazón se acelera, te sudan las manos, tu cuerpo busca un lugar seguro. La persona tímida cree que todos la están evaluando, pero la verdad es que nadie lo hace. Cada persona está atrapada en su propia inseguridad, proyectando sus propios miedos en los demás. Esta constatación, aunque liberadora, es difícil de aceptar. Jung llamó a esta proyección el acto inconsciente de atribuir a los demás lo que no reconocemos en nosotros mismos. Por lo tanto, la timidez también es un campo de espejos rotos. Vemos lo que creemos que es la mirada de los demás, pero lo que realmente vemos es el reflejo de nuestros propios fantasmas. Jung relató una vez el caso de un joven médico que, a pesar de su brillantez, era incapaz de hablar en público. Durante las consultas, temblaba al explicar diagnósticos sencillos y le daba vergüenza incluso firmar informes. Tras meses de análisis, Jung comprendió que el problema no era la exposición en sí, sino la creencia inconsciente de que ser visto era ser juzgado. Este hombre había crecido bajo la mirada severa de su padre, quien nunca lo elogiaba, solo lo corregía. Su mente tenía grabada la idea de que cada mirada es una forma de castigo. La timidez, por lo tanto, era la defensa de un niño aún asustado, ahora vestido con una bata de laboratorio de adulto. Cuando el paciente finalmente reconoció este recuerdo y comprendió su peso simbólico, algo se disolvió. El miedo no desapareció, pero perdió su poder de control. No se volvió extrovertido, pero se liberó de la necesidad de aprobación. ¿Y si la mirada ajena no fuera un juicio, sino una invitación? ¿Y si cada vez que alguien te mira, el universo te pidiera que te mostraras un poco más, no para ser aceptado, sino para ser reconocido? Jung creía que los encuentros humanos no son casuales.
Cada persona que conocemos es una figura simbólica del inconsciente colectivo. La mujer que intimida, el amigo que despierta celos, el jefe que inspira miedo, todos son representaciones de las partes de nuestra psique que aún no hemos aprendido a integrar. Por eso ciertas personas parecen volvernos locos o incomodarnos. Tocan justo donde nuestra alma aún es frágil. Hay una historia curiosa sobre un experimento realizado en la década de 1960 por dos psicólogos estadounidenses, Arthur Aaron y Elaine Hatfield. Colocaron a dos desconocidos uno frente al otro y les pidieron que mantuvieran contacto visual durante 4 minutos sin apartar la mirada. La mayoría empezó a reír, otros se sintieron avergonzados, pero ocurrió algo inusual. Al final del experimento, muchos reportaron sentir una profunda conexión e incluso intimidad con el desconocido que tenían frente a ellos. Algunos lloraron. Otros dijeron haber visto el verdadero rostro de la otra persona. Curiosamente, una de las parejas formadas en este estudio terminó casándose meses después. Este experimento ha sido reinterpretado a la luz de la psicología junguiana como prueba de que la mirada humana es un puente entre las conciencias, un paso directo entre el consciente y el inconsciente de dos seres. Cuando miramos a alguien con plena presencia, vemos más que un rostro, vemos su alma. El contacto visual, por lo tanto, no es solo un gesto social, sino un rito de revelación. Al evitarlo, la persona tímida intenta protegerse de una verdad que le aterra, la verdad de ser vista completamente. Por eso puede ser tan difícil sostener la mirada de alguien. La mirada del otro es un espejo que refleja no solo la imagen externa, sino también lo que se esconde tras ella. Jung dijo que, lo que negamos en nosotros mismos se manifiesta en el mundo como destino. En otras palabras, todo lo que evitamos dentro de nosotros mismos regresa en forma de situaciones que nos obligan a afrontarlo. Por lo tanto, cuanto más evita la persona tímida el contacto, más se ve expuesta a situaciones que la obligan a exponerse. Pero la mirada no es la única forma de espejo. Las palabras también lo son. En cada conversación, consciente o inconsciente, intercambiamos símbolos del inconsciente. El silencio, de hecho, habla tanto como él habla. ¿Cuántas veces has permanecido en silencio frente a alguien y, sin embargo, te has sentido comprendido o juzgado? Esto sucede porque el inconsciente se comunica mediante microexpresiones, posturas, gestos y vibraciones sutiles que la otra persona capta sin darse cuenta. La persona tímida, con su sensibilidad agudizada, siente esto amplificado. Percibe la más mínima señal de rechazo, el más mínimo indicio de desinterés, y reacciona a la defensiva. Sin embargo, lo que siente no siempre es real. A menudo, es solo la sombra que proyecta viejos miedos sobre el presente. ¿Por qué nos da tanto miedo la mirada ajena? ¿Qué revela exactamente que tanto evitamos ver? Quizás el verdadero miedo no sea ser juzgado, sino ser reconocido. Ser visto sin máscaras, sin control, sin la imagen. Jung dijo que la máscara social es necesaria, pero peligrosa cuando olvidamos que es solo una máscara. La imagen es el papel que desempeñamos para ser aceptados, el profesional, el amigo divertido, el hijo ejemplar. Pero cuanto más la usamos, más nos alejamos del ser, nuestro verdadero centro. La timidez surge cuando el peso de esta máscara se vuelve insoportable. Es el ego intentando proteger una identidad que ya no se sostiene. Hay algo profundamente simbólico en mirar al suelo mientras se habla con alguien. Es como si el cuerpo dijera lo que el alma aún no puede admitir. No estoy listo para ser visto. Y eso está bien. El camino hacia la autenticidad no es forzar la mirada, sino aceptar el miedo que la frena. La persona tímida necesita aprender que la incomodidad ante la mirada ajena es el campo de entrenamiento del alma. Cada vez que sostiene la mirada un segundo más, debilita la influencia de la personalidad y fortalece el ser. Jung solía decir que no nos encontramos en libros ni teorías, sino en experiencias vividas. Y quizás una de las experiencias más transformadoras sea comprender que el otro no es un enemigo, sino un espejo. El colega que te intimida, el desconocido que te hace sudar frío, el público que parece amenazante, todos son expresiones externas de lo que aún no has reconocido en tu interior. El mundo exterior es una proyección del mundo interior. Cuando cambias la forma en que te ves a ti mismo, la forma en que los demás te ven también cambia. Hay un hecho poco conocido sobre Jung. Creía que ciertos encuentros humanos tenían una naturaleza casi mágica. Los llamó coincidencias significativas o sincronicidades. Personas que aparecen justo cuando las necesitamos, situaciones que se repiten hasta que aprendemos la lección, frases que escuchamos justo cuando buscábamos una respuesta. Para él, nada de esto es casualidad. El inconsciente colectivo se comunica a través de estos eventos, y la timidez suele ser el obstáculo que impide que el alma perciba estas señales.
Cuando vivimos con miedo a la interacción, bloqueamos la posibilidad de ser instrumentos de este misterioso fluir de la vida. ¿Y si la persona que más te intimida hoy es precisamente el símbolo que el universo eligió para liberarte? ¿Y si la incomodidad que te causa es el reflejo más preciso de lo que aún necesitas sanar en tu interior? Cada mirada que te hace dudar es, de hecho, una invitación al autodescubrimiento. Cada silencio que te constriñe es una oportunidad para escuchar lo que se esconde tras las palabras. Hay informes de pacientes que, tras años de abstinencia, experimentaron cambios radicales al comprender esto. Uno de ellos, profesor universitario, sufría ataques de ansiedad cada vez que entraba al aula. Temía las expresiones neutrales de los estudiantes, que interpretaba como desinterés. John, según se dice, afirmó que no veía los rostros de los estudiantes, sino los rostros de sus propios juicios internos. Cuando el profesor empezó a imaginar que esas miradas no eran amenazas, sino simplemente presencias humanas, algo cambió. Empezó a ver curiosidad donde antes había visto desprecio. El miedo se disolvió en conexión. El mundo es, en última instancia, lo que creemos que es. Y esto no es una metáfora poética, sino una observación psicológica. El inconsciente filtra la realidad según lo que crees cierto. Si crees que todos te juzgan, tu cuerpo reaccionará como si eso fuera real. Si crees que el mundo es un espejo de tu estado interior, cada mirada se convierte en una experiencia de aprendizaje. Pero hay algo más profundo y sorprendente en esto. Estudios neurocientíficos recientes confirman lo que Jung intuyó hace un siglo. Los cerebros humanos literalmente se espejan entre sí. A estas células las llaman neuronas espejo, células que se activan de la misma manera cuando realizamos una acción y cuando vemos a otra persona realizarla. Por eso el miedo es contagioso, al igual que la risa y la confianza. La persona tímida, al evitar el contacto visual, interrumpe este reflejo natural y se aísla de la resonancia humana. Se desconecta del campo emocional colectivo. Aprender a sostener la mirada, por lo tanto, no es solo un acto social, sino una forma de reconectarse con la red invisible que une todas las conciencias. ¿Y si cada interacción humana fuera una coreografía secreta entre mentes inconscientes? ¿Y si lo que llamas intimidación fuera simplemente la colisión de dos mundos internos que aún no han aprendido a armonizar? Cada encuentro es una posibilidad de sanación. Cada persona es una pieza del rompecabezas que el alma necesita para comprenderse a sí misma. La persona tímida que empieza a comprender esto descubre algo extraordinario. Cuanto más observa a los demás con empatía, menos miedo siente. Porque la empatía es el antídoto contra la timidez. Cuando cambias tu enfoque de qué piensan de mí, a quién es esta persona que tengo delante, la energía se transforma. La mirada, antes un arma, se convierte en un puente. El diálogo, antes una amenaza, se convierte en comunión. La timidez no desaparece, se transforma en presencia. Y es precisamente en este punto que el viaje junguiano alcanza un nuevo nivel, la reconciliación con el mundo. La persona tímida deja de vivir como un ser separado y comienza a sentirse parte del todo. Se da cuenta de que el juicio, el rechazo y la incomodidad son parte de la danza de la vida, y que nada de esto es personal. El mundo la observa no para condenarla, sino para recordarle quién es. Y entonces ocurre lo impensable, la mirada del otro, esa que antes te paralizaba, ahora te despierta. El silencio, que antes era sofocante, ahora se siente como descanso. La incomodidad, que antes era dolor, ahora se siente como una señal de que algo dentro de ti está vivo y palpita. La timidez se transforma en sensibilidad refinada, la capacidad de percibir matices que otros pasan por alto. Jung diría que, en este punto, el alma empieza a encontrar su centro. El hombre que se veía pequeño descubre que la mirada ajena no lo disminuye, sino que simplemente lo refleja. Y el reflejo, ahora, ya no le asusta. Comprende que el verdadero espejo es el mundo mismo, y que cada mirada, por incómoda que parezca, es una llamada silenciosa a la autenticidad. Y es en ese momento, cuando finalmente deja de huir de la mirada ajena, que se da cuenta de algo que siempre estuvo ahí, esperando a ser notado. Nadie lo miraba realmente. Cada persona, atrapada en su propio reflejo, también buscaba lo mismo que él, ser vista, comprendida, bienvenida. La timidez, entonces, cumple su función y se disuelve como la niebla al amanecer. Porque el héroe, por fin, ha aprendido a mirar. Llega un momento en el camino en que una persona se da cuenta de que no basta con comprender sus miedos, deben transformarse. Y esta transformación, contrariamente a lo que muchos creen, no comienza en la mente, sino en el cuerpo. Carl Jung dijo que el cuerpo es el escenario donde se manifiesta el inconsciente. Cada gesto, cada postura, cada respiración es un mensaje silencioso de lo que sucede en lo profundo del alma.
La persona tímida suele llevar un cuerpo encorvado, con los hombros hundidos y la voz contenida. Creen que esto es simplemente un reflejo de la timidez, pero en realidad, es la timidez la que alimenta esta forma física de existencia. El cuerpo y la mente forman un ciclo invisible. Lo que el cuerpo expresa, la mente lo interpreta. Lo que la mente cree, el cuerpo lo representa. Para romper este ciclo, primero hay que despertar el cuerpo, como si se despertara a un animal dormido en el interior. Imaginemos a un hombre frente a un espejo. Observa su propio reflejo, pero no lo reconoce. Tiene una mirada apagada, una expresión cansada, una presencia que parece encogida. Ese hombre es el mismo de siempre, pero algo en él ha cambiado. Ya no solo quiere entender por qué tiene miedo, quiere liberarse de él. Así que, con un gesto simple y simbólico, endereza la columna, respira hondo y mira hacia arriba. En ese instante, algo imperceptible sucede. El cuerpo envía un nuevo mensaje al inconsciente. Puedo sostenerme. Y el inconsciente responde con una chispa de energía. Es el comienzo de la transmutación. Esta fuerza que nace del cuerpo es lo que Jung llamó la integración de los opuestos. Es cuando el instinto se reconcilia con la conciencia. El hombre civilizado intenta dominar su cuerpo con la mente, pero el cuerpo es más antiguo que cualquier pensamiento. Pertenece a la parte más primitiva del alma, el inconsciente arcaico, donde habitan los arquetipos. Cuando el cuerpo despierta, recupera lo ancestral del ser humano. La persona tímida, al aprender a respirar profundamente, a sostener la mirada, a ocupar su propio espacio, comienza a recuperar algo que había olvidado, la presencia. Y la presencia es poder. Pero esta transformación no se produce sin resistencia. El inconsciente no cede fácilmente sus secretos. Cada vez que una persona intenta cambiar, fuerzas ancestrales se alzan contra ella. Son las voces internas que dicen, tú no eres así, fracasarás, no perteneces aquí. Estas voces pertenecen a la sombra, la parte reprimida de la personalidad que teme lo nuevo. Es en este punto que el viaje se convierte en una batalla silenciosa entre quienes fuimos y quienes nos estamos convirtiendo. Y como en toda batalla, hay dolor, hay retroceso, hay agotamiento. Pero es precisamente en esta fricción donde se produce el verdadero crecimiento. ¿Y si el dolor que sientes ahora no fuera un obstáculo, sino una prueba de que tu alma se expande? ¿Y si la incomodidad fuera una señal de que algo en tu interior finalmente se despierta tras años de letargo? El proceso de transformación requiere atravesar el fuego. El héroe que intenta escapar de las llamas nunca descubre lo que hay al otro lado. Jung creía que la individuación, el camino hacia la plenitud, no es un proceso sencillo, sino una confrontación con el propio infierno interior. Lo que separa al héroe del hombre común no es la ausencia de miedo, sino la disposición a atravesarlo. Hay una historia real que ilustra simbólicamente esta transición. Un hombre que sufría de pánico social pasó años evitando cualquier tipo de exposición. Era ingeniero y trabajaba solo, oculto tras informes y pantallas de ordenador. Hasta que un día, debido a una crisis financiera, perdió su trabajo. El único puesto disponible requería hablar en público. Desesperado, casi se dio por vencido. Pero algo en su interior le susurró, no hay a dónde ir. Aceptó el trabajo. El primer día, se le quebró la voz, le temblaron las manos y tartamudeó frente a su equipo. Quería desaparecer. Pero por primera vez, no huyó. Regresó al día siguiente. Y al siguiente. Poco a poco, su cuerpo se adaptó, su corazón se tranquilizó y su mente comenzó a confiar. Años después, se convirtió en orador y utilizó su historia como ejemplo de superación de obstáculos. Cuando se le preguntó qué cambió, respondió, dejé de luchar contra el miedo. Empecé a caminar con él. Esta frase, en su forma más simple, contiene toda la esencia del pensamiento de Jung. El miedo no desaparece, cambia de rol. De enemigo, se convierte en aliado. De obstáculo, se convierte en fuerza impulsora. Cuando aceptamos el miedo, este se transforma en energía vital. La misma energía que una vez nos paralizó comienza a impulsarnos. Es lo que los antiguos llamaban alquimia interior. La timidez, que una vez fue plomo, se convierte en oro. Y el oro, para Jung, es un símbolo de la conciencia despierta, el ser, el centro espiritual de la psique. Pero hay un punto de inflexión aún más profundo, aquel en el que el héroe se da cuenta de que la batalla nunca fue contra los demás, sino contra su propia resistencia a ser quien es. Esta revelación suele ir acompañada de un colapso. Es el momento en que todo parece desmoronarse. El mundo exterior se vuelve confuso, las certezas desaparecen y lo que antes parecía progreso parece regresión. Jung llamó a este estado la noche oscura del alma. Es la fase en la que el viejo yo muere y el nuevo aún no ha nacido. Muchos se rinden aquí.
pero quienes permanecen descubren lo que yace al otro lado, la libertad. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo, como si intentaras cambiar pero algo siempre te frenara? Esta fuerza invisible es el ego intentando mantener el control. El ego teme a lo desconocido, pero el crecimiento reside en lo desconocido. Cuando dejas de intentar controlar el proceso y empiezas a confiar en él, el inconsciente empieza a cooperar. Surgen sueños reveladores, ocurren coincidencias, las personas aparecen en el momento oportuno. Es el ser organizando el caos, devolviéndonos el equilibrio. Hay un aspecto poco abordado del poder del cuerpo en la transformación. La investigación moderna demuestra que la postura influye en el estado emocional. Cuando una persona se encorva, el cerebro interpreta el peligro y libera hormonas del estrés. Cuando una persona se pone de pie, incluso por unos minutos, el cuerpo produce neurotransmisores vinculados a la confianza. Esto confirma lo que Jung intuyó: el cuerpo es el instrumento del alma. El cambio físico es el primer paso hacia el cambio psíquico. Quienes aprenden a ocupar su propio espacio comienzan, simbólicamente, a ocupar también su destino. Pero hay algo aún más curioso. La persona tímida que empieza a expresarse físicamente, ya sea mediante el habla, el movimiento, la respiración o la mirada, libera viejas memorias emocionales almacenadas en el cuerpo. Por eso, a veces, el proceso de sanación despierta lágrimas sin motivo aparente o una ira que parecía inexistente. El cuerpo almacena lo que la mente intenta olvidar. Al despertarlo, habla. Y este habla no es racional, es primitiva, ancestral, profunda. Es el inconsciente liberándose. Y si cada gesto que haces, consciente o inconscientemente, fuera una forma de oración. Y si levantar la cabeza, respirar hondo y mantener la postura fuera tu forma de decirle al universo: ¿estoy listo? Cuando cambias la forma en que habitas tu propio cuerpo, la realidad cambia a tu alrededor. La gente te percibe de forma diferente, las oportunidades se te presentan y el mundo parece responder. Esto no es magia, es psicología. Jung explicó que el inconsciente colectivo responde a tu actitud interior. El mundo exterior es una proyección de tu energía interior. Cuando te expandes, la vida se expande contigo. Hay una tensión inevitable en el proceso de cambio, el miedo a perder lo que uno era. Incluso cuando lo viejo ya no sirve, sigue siendo familiar. Y lo nuevo, por prometedor que parezca, es incierto. Aquí es donde el hombre necesita coraje, no el coraje de ser invencible, sino el coraje de ser auténtico. Jung dijo que el mayor coraje es aceptarse completamente. La timidez, entonces, se convierte en el espejo que revela donde aún no hay aceptación. Cada miedo es un punto de resistencia que muestra donde el alma aún no está en paz consigo misma. Algunos dicen que la vida se divide en un antes y un después del momento en que dejamos de escondernos. Esta decisión, aunque simple, tiene el poder de cambiar el destino. La timidez deja de ser una identidad y se convierte en un recuerdo. La energía que antes se usaba para protegerse ahora se canaliza hacia la creación, la conexión y la inspiración. La persona tímida descubre que su sensibilidad, antes fuente de dolor, es en realidad su mayor fortaleza. Percibe matices que otros ignoran, siente vibraciones sutiles, comprende los silencios. Es un tipo poco común de inteligencia emocional, fruto de la observación profunda y el autodominio. Lo que antes la aislaba ahora la humaniza. Pero esta nueva conciencia no llega sin pruebas. El mundo parece poner a prueba al héroe justo cuando cree haber ganado. Surge una situación nueva, más desafiante e intensa. Es el regreso de la sombra, el último obstáculo antes de la integración definitiva. Jung dijo que la sombra es como la cola de un cometa, no importa lo lejos que llegue, lo sigue. Cuando el héroe cree haber alcanzado la luz, el inconsciente le envía un último recordatorio de que el camino no termina. Es la forma en que la psique garantiza que el aprendizaje se convierta en sabiduría. Un hombre, tras meses de progreso, fue invitado a hablar ante cientos de personas. Creía estar listo, pero minutos antes de subir al escenario, el pánico de siempre regresó. Su corazón se aceleró, su voz se apagó, su mente se quedó en blanco. Consideró rendirse, pero recordó las palabras de su analista: el miedo no es señal de detenerse, es señal de que estás vivo. Subió al escenario de todos modos. Tartamudeó en las primeras frases, se le trabó la lengua, pero continuó. Poco a poco, su voz se fortaleció. El público comenzó a escuchar. Al terminar, recibió una ovación de pie. Más tarde, al mirarse al espejo, se dio cuenta de que el miedo seguía ahí, solo que ahora caminaba a su lado, no delante. Este es el punto de inflexión. La timidez, la ansiedad, la incomodidad, todo lo que antes parecía un enemigo ahora es una fuerza integrada. La persona no se vuelve intrépida,
sino alguien que conoce su propio miedo y lo supera. La transformación junguiana es esto, la unión de los opuestos. La persona tímida no se vuelve extrovertida, se vuelve completa. Aprende a actuar cuando es necesario y a guardar silencio cuando es prudente. La conciencia que emerge de esta integración es serena pero poderosa. ¿Y si toda nuestra vida fuera en realidad un intento del inconsciente por llevarnos a este punto? ¿Y si cada humillación, cada silencio, cada error, fuera una lección sobre nosotros mismos? Cuando miramos atrás y vemos cómo las piezas encajan, entendemos el significado. La vergüenza no era un castigo, era un entrenamiento. El miedo no era debilidad, era energía malinterpretada. La timidez era el velo que ocultaba el verdadero rostro del alma. Jung dijo que no hay despertar de la conciencia sin dolor. El sufrimiento es el fuego que purifica, el calor que transforma la materia prima en algo nuevo. La persona tímida que comprende esto ya no busca eliminar el miedo, sino aprender de él. Se da cuenta de que lo que él llamaba debilidad era, en realidad, una llamada a la autenticidad. Y es en este punto que el héroe deja de luchar y comienza a crear. La tensión se disuelve. Lo que antes era esfuerzo se vuelve natural. El cuerpo, antes rígido, se mueve con soltura. La mente, antes ansiosa, observa con calma. La vida, antes vista como un escenario de amenazas, se revela como un entorno de aprendizaje. El héroe junguiano no es quien conquista el mundo, sino quien se conquista a sí mismo. Pero la historia aún no termina. Hay un último misterio, una verdad que el héroe solo descubre al mirar atrás: la timidez nunca fue su enemiga. Fue la guardiana de su sensibilidad, el escudo que lo protegió hasta que estuvo listo para mostrarse. Ahora que el alma ha madurado, puede dejar el escudo. El hombre sigue adelante, sin intentar demostrar nada a nadie, simplemente siendo. Y cuando el mundo, una vez más, lo desafíe, porque siempre lo hace, sonreirá con serenidad. Sabrá que el miedo regresará, como siempre, pero esta vez no lo dominará. El miedo será solo un recordatorio de que hay vida latiendo, de que hay un alma en movimiento. Y en ese momento, el héroe comprenderá lo que Jung quiso decir cuando dijo que el viaje más largo del hombre es el que lo lleva a su propio interior. La transformación está completa, pero el viaje continúa. La timidez desaparece, y en su lugar emerge alguien que finalmente habita su propio cuerpo, habla con su propia voz y camina con su propia alma. Y esto es solo el comienzo, porque todo verdadero despertar es simplemente el comienzo de un nuevo ciclo, el ciclo de la libertad. Todo comienza con el silencio. Un instante breve, casi imperceptible, en el que el mundo parece suspendido y todo el cuerpo percibe algo que no proviene de afuera, sino de adentro. Este es el momento en que el viaje termina y, al mismo tiempo, comienza de nuevo. Carl Jung dijo que el objetivo de la vida no es la perfección, sino la plenitud. Y esto es la plenitud, la integración de todo lo que somos, el encuentro entre la luz y la sombra, el miedo y la valentía, el cuerpo y el espíritu. La timidez, que una vez parecía una prisión, ahora revela su verdadero papel, era la guardiana de la puerta. El obstáculo nunca fue el enemigo, sino el maestro. El hombre que una vez se retrajo de la mirada ajena comienza, poco a poco, a comprender que la mirada más importante siempre ha sido la suya. Pasa años intentando escapar de sí mismo, disfrazando su miedo con excusas, esperando el momento, el contexto y el lugar adecuados. Pero no hay lugar más adecuado que ahora, porque ahora es el único momento en que ocurre la transformación. Todo lo que buscabas, valor, confianza, libertad, siempre estuvo presente, latente en tu interior. Era el ser, el centro luminoso de la psique, esperando ser reconocido. Jung creía que cada ser humano lleva dentro una chispa divina, una fuerza que lo guía, incluso cuando se siente perdido. Esta fuerza se manifiesta en sueños, coincidencias, intuiciones y encuentros inesperados. Pero para percibirla, hay que silenciar el ruido de la mente. La persona tímida vive atrapada en este ruido, una voz que la juzga, la compara y la critica. Es la voz del ego, el guardián de la supervivencia. Teme el riesgo, el error y el ridículo. Pero el ego, por muy ruidoso que sea, no es el enemigo. Es simplemente la parte que intenta protegernos del dolor. Cuando el ego y el inconsciente aprenden a cooperar, el miedo se transforma en sabiduría. Hay algo profundamente liberador en comprender que no es necesario eliminar la timidez para vivir bien. El camino no es eliminar el miedo, sino hacer las paces con él. Porque el miedo no desaparece, cambia su función. Deja de ser un freno y se convierte en una guía. Señala el camino a seguir. Donde hay miedo, hay posibilidad de crecimiento. Donde hay incomodidad, hay verdad. La persona tímida que aprende a vivir con el miedo se vuelve invencible, no porque ya no lo sienta,
sino porque comprende el significado de lo que siente. Pero ¿cómo podemos aplicar esto en la vida práctica? ¿Cómo podemos transformar todo lo dicho en acciones reales, tangibles y cotidianas? La respuesta empieza con un simple gesto, la presencia. Estar presente es el primer paso hacia la individuación. Es aprender a respirar antes de reaccionar, a observar antes de juzgar, a escuchar antes de responder. La presencia disuelve la distancia entre lo que piensas y quién eres. Con cada momento de atención consciente, reconectas con tu centro. Es este estado el que debilita la timidez, porque no hay lugar para el juicio. Solo hay experiencia. Prueba esto ahora mismo. Respira hondo, cierra los ojos y siente cómo entra el aire. Permítete sentir tu cuerpo, el peso de tus pies, el latido de tu corazón. Este cuerpo es tu templo. Esta respiración es el hilo que te conecta con la vida. Cada respiración es un recordatorio. Estás aquí, existes, perteneces. El miedo se disuelve cuando la conciencia se ancla en el presente. Ningún pasado puede paralizarte cuando el presente se vive plenamente. Tras la presencia viene la exposición. La exposición es el acto sagrado de decirle al inconsciente, confío en mí mismo. No importa si se trata de un pequeño gesto, saludar a un desconocido, iniciar una conversación, expresar una opinión. Cada acto de exposición es una ofrenda simbólica al proceso de individuación. Es el ego cediendo el control y el ser tomando el control. Al principio, habrá temblor. Es natural. Pero con el tiempo, el temblor se transforma en energía, y la energía se transforma en expresión. La tercera práctica es la autoobservación. Jung dijo que, todo lo que no se hace consciente, regresa como destino. Observa tus pensamientos y reacciones sin juzgarlos. Cuando te sientas avergonzado, no te culpes. Simplemente observa, aquí está el miedo a ser rechazado. Cuando te sientas retraído, dite, aquí está la parte que aún no cree en mí. Este simple acto de observación es sanador en sí mismo. Porque la conciencia es luz, y todo lo que está iluminado pierde su poder de dominación. Pero hay un punto crucial que pocos comprenden, la transformación no es un evento único. Es un ciclo continuo. Habrá días de valentía y días de silencio. Habrá recaídas. Habrá momentos en que el viejo miedo regrese disfrazado, intentando convencerte de que nada ha cambiado. Pero es precisamente en esos días que debes recordar. El cambio no se trata de no volver a sentir miedo, se trata de saber qué hacer cuando llega. La diferencia entre el hombre dormido y el hombre despierto es que el primero huye de la sombra, y el segundo camina con ella. Imagina tu vida como una espiral. Cada giro parece devolverte al mismo punto, pero a un nivel superior. Revisitas las mismas situaciones, sientes los mismos miedos, pero ahora con una nueva conciencia. Lo que antes te dominaba ahora simplemente te visita. Lo que antes te paralizaba ahora te enseña. Con cada ciclo, te acercas más a quien eres. Este es el verdadero progreso. ¿Qué pasaría si, en lugar de juzgarte por lo que aún no puedes lograr, comenzaras a reconocerte por todo lo que ya has vivido? ¿Cuántas veces te has levantado incluso cuando creías que ya no podías más? ¿Cuántas veces te ha rodeado el miedo y, aún así, has seguido adelante? La timidez no borra tu valentía. Solo la oculta hasta que estás listo para verla. El simple hecho de haberlo superado, de haber reflexionado, de haberte permitido mirar hacia adentro, ya es un acto de valentía. Jung dijo que el alma humana es como un bosque. Hay caminos claros y senderos oscuros. Quienes se limitan a la superficie viven entre árboles familiares, pero quienes se aventuran en las profundidades descubren raíces antiguas, seres ocultos, voces olvidadas. La timidez es uno de estos senderos oscuros. Adentrarse en él requiere valentía, pero es allí donde se encuentran las joyas del autoconocimiento. Es allí donde la humanidad encuentra su verdadero rostro. Y cuando lo encuentra, algo cambia para siempre. Su mirada se vuelve más serena, su voz más firme, su cuerpo más completo. No porque ya no tenga miedo, sino porque ahora entiende el miedo como parte de la danza. La persona integrada no huye de la incomodidad, la acepta. Sabe que cada desafío es una oportunidad para crecer. Que cada persona que lo desestabiliza es un espejo. Que cada fracaso es una iniciación. La vida deja de ser una lucha y se convierte en una práctica constante de reconciliación. Hay un secreto que Jung solo revelaba a sus pacientes más atentos. La verdadera liberación no consiste en ser diferente a los demás, sino en ser fiel a la propia naturaleza. Ser quien uno es. El mundo moderno nos enseña a fingir confianza, a simular seguridad, a buscar aprobación. Pero el alma no busca aplausos, busca la verdad. La confianza auténtica no es una pose, es un estado de paz interior. Es la tranquilidad de saber que, incluso imperfecto, uno es suficiente.
Este estado comienza con pequeños rituales. Despertarse y respirar hondo antes de mirar el teléfono. Caminar erguido, no por orgullo, sino por respeto a uno mismo. Hablar con alguien sin esperar una respuesta perfecta. Escribir lo que sientes. Cuidar tu cuerpo como se cuida un altar. La espiritualidad, decía Jung, reside en la experiencia directa de la vida, no en el dogma. Cada acto consciente es una oración. Cada gesto genuino es una comunión con el ser. Pero quizás el ritual más poderoso de todos sea el de mirar hacia adentro sin miedo. Silencio, cerrar los ojos y preguntarse, ¿quién soy cuando nadie me ve? Esta simple pregunta es la clave de la individuación. La respuesta nunca es inmediata, pero llega. A veces en sueños, a veces en sutiles intuiciones, a veces en la mirada de alguien que se cruza en tu camino y te recuerda algo que habías olvidado. No estás solo. Todos cargamos con miedos, todos tenemos sombras. La diferencia es que algunos huyen de ellas y otros las escuchan. Puedes elegir escucharlos. Puedes elegir afrontar el miedo, hablar con él, aprender de él. Puedes transformar cada momento de incomodidad en un ejercicio de presencia. Puedes transformar cada silencio en un gesto de amor propio. La timidez no necesita ser combatida, necesita ser comprendida. Porque, al final, nunca fue un obstáculo, fue una llamada. La llamada del alma pidiendo ser vivida plenamente. Y quizás esto es lo que Jung quiso decir cuando escribió, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. La persona tímida que despierta no se vuelve extrovertida, se vuelve plena. Entiende que la vida está hecha de opuestos y que la verdadera libertad surge cuando dejamos de elegir entre uno y otro y comenzamos a abrazar ambos. Luz y sombra, fuerza y fragilidad, silencio y palabras. Todo tiene su lugar. Ahora, el camino está ante ti. No hay fórmulas ni atajos, solo decisiones. Decisiones sencillas, tomadas a diario, respirar, intentar, fracasar, aprender, empezar de nuevo. El miedo seguirá apareciendo, pero nunca volverás a ser el mismo ante él, porque ahora sabes lo que es. Es el recordatorio de que estás vivo, de que estás creciendo, de que estás a punto de cruzar otra frontera. Y cuando cruces ese umbral y te sientas más presente, más seguro, más auténtico, recuerda dónde empezaste, en ese punto donde el miedo parecía insuperable. Ahí es donde nace la valentía. Ahí es donde el tímido se convierte en héroe. No el héroe de las grandes historias, sino el héroe silencioso de la vida misma, el que, incluso temblando, decide seguir adelante. Si algo en tu interior se conmovió al escuchar estas palabras, si una parte reconoció la verdad que siempre estuvo ahí, entonces este momento ya es un comienzo. Permítete dar el siguiente paso. Intenta mirar el mundo con menos defensa y más curiosidad. Intenta ser quien eres, incluso cuando el miedo te diga que no puedes. Y cuando fracases, porque todos fracasamos, recuerda, el fracaso no es el final, es solo la forma en que la vida te enseña. Ahora, antes de terminar, una última invitación. Si este mensaje te conmovió, dale me gusta a este video, porque ayudará a más personas a encontrar este mismo camino. Deja un comentario, aunque sea anónimo, aunque solo sea una palabra. A veces, compartir lo que sentimos es el primer paso hacia la sanación. Y si quieres continuar este viaje conmigo, suscríbete al canal. Hay mucho más por explorar, y quizás, juntos, podamos seguir despertando lo más humano, profundo y auténtico de cada uno de nosotros. Porque el mundo necesita personas completas. Y tu viaje, aquí, apenas comienza.